bendiga, amado pueblo de Dios. Una vez más, gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este hermoso día en el cual el Señor nos ha concedido disfrutar una vez más de su bondad y misericordia. Dios bendiga en esta oportunidad a todas las familias. Dios bendiga a los servidores, Dios bendiga a las señoras, Dios bendiga a los jóvenes. Este es un día sábado, un día en el cual los jóvenes sirven. Espero en el Señor, amados jóvenes, que estemos siempre pendientes y con un corazón hambriento y sediento de la presencia de Dios. Dios bendiga a toda la juventud, vea. Y Dios bendiga igualmente a los niños. Dios bendiga a Financiera. Dios bendiga a la diaconisa, a los diáconos. Dios bendiga a Escuela Bíblica. Dios bendiga a los sugieres. Dios bendiga a todos los grupos, amado pueblo. Les amo en el Señor. Sigamos adelante. Acordémonos que nuestra carrera, nuestra graduación de esta carrera la vamos a tener en el cielo. Nuestra graduación no va a ser aquí en la tierra. No esperemos, amada iglesia, los aplausos aquí en la tierra. Si nos gustan los aplausos y queremos que aquí en la tierra nos los den, vamos en una actitud equivocada. Los aplausos y la bendición o la graduación, hablando espiritualmente, va a ser en la eternidad. Va a ser allá con Cristo Jesús. Aquí, amada iglesia, estamos como el estudiante, como el que está estudiando en la universidad. Te estoy poniendo un ejemplo, como el que está en una carrera, que para ir saliendo de sus ciclos o las etapas de su estudio, tiene que pasar por diferentes situaciones. Y el que estudia pues en una universidad, en ese ir y venir de año con año, de cada ciclo, hay diferentes experiencias duras, difíciles, de llorar, de cuánta cosa. El que ha estudiado o está estudiando en una carrera, de alguna manera pues podría decirnos más claro qué situaciones vive un estudiante, y el estudiante se esfuerza. A veces puede ser que solo vaya con el pasaje. A veces probablemente sea que en la universidad, aunque hay un cafetín, no tenga la oportunidad ni siquiera ir a tomarse un café porque no hay, sino que va saliendo justamente con esfuerzo el pago de sus mensualidades o las separatas o los exámenes, los parciales, qué sé yo. Entonces, amada iglesia, de igual manera, como creyentes, estamos inmersos, todos los que un día hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, y somos creyentes, amados, estamos demandados a vivir esa actitud como creyentes. No podemos, amada iglesia, decir que somos creyentes, que somos hijos de Dios, y nuestra actitud es contraria. No se puede. No se puede. Es como que usted o yo le querramos decir, por ejemplo, al perro que es león o que es un tigre. Usted y yo le podemos decir, pero al final es un perro, un ejemplo. O que usted y yo le querramos decir, o sea, ponerle un título a algo que no es. Pero si tú y yo, amada iglesia, somos hijos de Dios, sigámonos esforzando, que nuestra carrera va a terminar en cada uno de nosotros cuando Jehová diga. Él es el que tiene el último día cuando nos va a llamar al cielo, donde allá va a ser nuestra graduación en Cristo Jesús. Te lo estoy hablando espiritualmente, pero así como el estudiante se esfuerza día con día y no se amilana, no retrocede, sino que tiene claro el propósito por la cual está en esa universidad, que es graduarse, que es que le den el título de profesional, así también usted y yo no podemos amilanarnos por ninguna cosa, sabiendo que el Dios que usted y yo tenemos es el Dios de lo imposible. No debe de haber ninguna cosa que a ti y a mí nos detenga para llegar a la eternidad con Cristo Jesús. Bien, después, amada iglesia, de este consejo vamos a continuar con nuestro tema, que es llamados a vivir en las alturas. Ese es el llamado de Dios a todo creyente, vivir en las alturas. Y cuando digo vivir en las alturas,
Estamos hablando de nuestra vida espiritual, estamos hablando del ayuno, estamos hablando de la vigilia, estamos hablando de la obediencia, estamos hablando de los cultos, estamos hablando de someternos, estamos hablando de hacer la voluntad de Dios de acuerdo no a la voz del hombre, sino a la voz ya establecida y dada por Dios a través de su palabra. Eso es vivir en las alturas. Todo hombre, toda mujer, todo joven, jovencita que un día aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, debemos de estar claros que hemos sido llamados a vivir en las alturas, y vivirlo es someternos a esta palabra. Si queremos vivir en las alturas, usted y yo sabemos, amada iglesia, que muchos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y dicen que quieren vivir en las alturas en el Señor, pero no quieren someterse a la palabra, y así viven la vida. Y ahí van y vivir una vida de esa manera, amada iglesia, es una vida de vivirla de tropiezo en tropiezo, pero es no porque Dios no esté con nosotros o no quiera estar Dios con nosotros. El deseo de Dios en su corazón es que el ser humano triunfe. El deseo de Dios en su corazón para con Adán y Eva era que triunfaran, es que salieran victoriosos, pero ya usted conoce la historia, se fueron en la desobediencia. O sea, conocían la palabra de Dios Adán y Eva, pero tomaron una decisión de hacer a un lado la palabra y no obedecerla. Eso les trajo fracaso, y tú y yo conocemos la historia. Entonces, es lo que usted y yo, en la iglesia, no podemos caer en tal situación. Así que no olvide nuestro tema llamado a vivir en las alturas. Estamos leyendo Job 39, versículo 27 al 28. Esa es nuestra cita bíblica, Job 39, 27, 28, y la leo. Como escrita está en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, versículo 27, a manera de pregunta está esto. Ya usted lo sabe, ya no voy a explicar mucho sobre el versículo. Dice, ¿fuiste tú quien ordenó que el águila remonte el vuelo y haga su nido en las alturas? 28. El águila vive en las montañas, pasa la noche entre las grietas. Esa es nuestra cita bíblica. Y, amada iglesia, hemos venido hablando, nuestra cita después de esta, en el inicio fue Colosenses 3:1-4, donde solo te leo el 1, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero está la condición, si pues habéis resucitado. Dicho de otra manera, si has aceptado a Jesús de corazón como Señor y Salvador de tu vida, buscar las cosas de arriba, en otras palabras. O sea, si somos creyentes, en otras palabras, busquemos las cosas de arriba. Ahora, si no somos creyentes y solo hicimos un paso de lo que cualquiera hace para aceptar a Jesús, pero dentro de su corazón no estaba esa decisión genuina de corazón, entonces no vas a buscar las cosas de arriba. Pero te hago memoria de los textos bíblicos que hemos leído. Hablamos sobre los ejemplos bíblicos, y en eso estamos, amada iglesia, de citas bíblicas de hombres. A la luz de la palabra estamos viendo cómo Dios llama a hombres como Abraham y les decía, alza tus ojos arriba, alza tus ojos. ¿Por qué? Porque todo creyente, hombre, mujer, joven, jovencita, hijo de Dios, hemos sido llamados a vivir en las alturas. Ninguno, amada iglesia, hemos sido llamados para que no oremos. Ninguno hemos sido llamados para que no vigilemos. Ninguno hemos sido llamados para que no estemos en los cultos. Si hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, usted y yo tenemos que tener bien clarito, y debe ser motivo de gozo, los ejercicios espirituales. Pero si orar, si ayunar, si vigilar, si estar en los cultos, eso te causa molestia, eso te causa enojo, entonces probablemente no hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, o nuestra vida ha ido declinando a una tendencia de esa, y que vamos camino al mundo. Y eso no es extraño, porque vemos, amada iglesia, en la Biblia cuánta gente después de vivir en las alturas han pasado a vivir en las zonas bajas de este mundo. Creo que me entendés. Para ninguno de nosotros como cristianos evangélicos es ajeno
conocer personas que un día estuvieron dando fruto al 100 por 1 dentro de la obra, pero después de cierto tiempo, para haber razón, no ha firmado bien en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, de las alturas pasaron a las zonas bajas. Y ha sido difícil, por supuesto. Entonces, amada iglesia, vemos entonces Dios como manda y llama a Abraham a alzar sus ojos. También, amada iglesia, haciendo memoria, vimos cómo Cristo alzaba los ojos y vimos el ejemplo de la multiplicación de los panes y los peces. También vimos cuando él alzó sus ojos dándole gracias a Dios por la restauración de un cuerpo ya sin vida de 4 días en la tumba. Lázaro fue restaurado. Así es que vimos también que el Hijo de Dios alzaba sus ojos al Padre. Entonces usted y yo también, así como el águila se remonta a las alturas y donde el águila puede tomar oxígeno y otras aves no lo pueden hacer, pero él sí, porque ha sido llamado. Lo vimos en Job, le estamos leyendo como una cita bíblica de entrada en este mensaje en Job. Es una ave que fue hecha para volar en las alturas. Usted, querida hermana, usted, querido hermano, todos como hijos de Dios hemos sido llamados a remontarnos a las alturas. A eso hemos sido llamados. Tenemos la capacidad, tenemos la fe en el Señor, que el Señor la da. Y Dios quiere que tú y yo nos mantengamos allí, en las alturas. De bajar a las zonas bajas y no remontarnos a las alturas, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas en este mundo. Quiero, amada iglesia, en esta oportunidad presentar a través de otro ejemplo de la porción bíblica. Quiero presentar a Isaac, hijo de Abraham, Isaac. Acuérdese, en esta cita bíblica que voy a leer, ya Sara, la mamá de Isaac, ya había fallecido, solo estaba Abraham. Y estaba ya Abraham en el momento del cierre de su vida, y una petición en el corazón de Abraham era que su hijo no se fuera a casar con ninguna pagana, sino con una hija de Dios. Usted conoce la historia y manda a Abraham a su sirviente de más confianza, Eleazar, y manda a la parentela de ellos y manda a buscar a la que va a ser la esposa de Isaac. Y eso, ahí está enmarcado esta porción bíblica, voy a leerlo. Espero que usted tenga su Biblia abierta también y vayamos a Génesis capítulo 24, versículos 63 al 64. Génesis capítulo 24, versículos 63 al 64. Oigamos lo que dice. Oiga, 63 dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Oiga esta expresión, la que sigue ahorita. Y alzando sus ojos, ¿quién los alzó? Isaac. Alzando sus ojos, miró. ¿Y qué pasó? He aquí los camellos que venían. He leído solo el 63. He aquí los camellos que venían. ¿Quién venía? Venía Eleazar. Y con Eleazar venían los camellos. O sea, Eleazar ya venía de realizar la encomienda que Abraham le dijo que hiciera. Y Abraham le dijo, guárdate de que no vayas a traer una mujer que no sea la que estamos hablando, le dijo Abraham a Eleazar, que no sea una mujer con las características que te estoy diciendo. Y en este caso, amada, en el versículo 63, amada iglesia, estamos viendo que ya Eleazar viene con los camellos, pero allí viene también Rebeca, la que futura esposa de Isaac. Y en el versículo 63 te dice el énfasis, y aquí estaba en el campo, probablemente a campo abierto, estaba Isaac, y ahí lo hemos visto, y alzó sus ojos y miró, o sea, vio, pero tuvo que alzar sus ojos. Hablando espiritualmente, vemos que esta actitud, oiga iglesia, esta actitud de que Eleazar fue y trajo a la esposa de Isaac, ya usted la ha leído y sabe que todo este
mover, todo este acontecimiento no se dio sin buscar la presencia de Dios. Seguramente Abraham buscó la presencia de Dios. Y lo mismo en la historia vemos que Eleazar, cuando llegó al pozo, hincó a sus camellos y se hincó él a darle gracias a Dios. Entonces aquí podemos ver que este mover de ir a traer la esposa a Isaac fue a través de oración. Y vemos a Isaac aquí en el campo, que dice la Biblia que había salido Isaac a meditar. ¿A meditar en qué? Probablemente en las cosas del Señor. Y estaba esperando en el Señor la respuesta. Él sabía que Eleazar andaba en ese negocio, en ese trabajo de Dios. Entonces alza sus ojos y miró, y aquí los camellos que venían. Vayamos al versículo 64 y dice, y Rebeca, oiga, Rebeca también alzó sus ojos. Aquí, amada iglesia, ¿qué nos están diciendo los versículos bíblicos? Que tanto Isaac era una persona acostumbrada a alzar los ojos, como Rebeca, aunque no venía del seno del hogar de Abraham, pero venía de fuera, era una joven, era una muchacha acostumbrada también a alzar los ojos. Cuando estoy hablando de alzar los ojos, espero que usted me comprenda que estamos hablando que eran personas acostumbradas a orar, a vigilar, a ayunar, a sentir, a disfrutar la delicia al buscar los ejercicios espirituales. Espero que usted me comprenda eso. Ambos alzan sus ojos. Estoy en el 64 y vio, dice en el 64, a Isaac y descendió el camello. Espero que hayamos entendido. Ambos alzan sus ojos. Ambos se remontan a las alturas. Todo hijo de Dios, hija de Dios, hemos sido llamados a remontarnos a las alturas. Que puede haber debilidad, decaimiento en algunos momentos de nuestra vida, pero debemos de salir de esos momentos de debilidad. No podemos estancarnos, no podemos conformarnos, no podemos quedarnos pasivos, ni mucho menos decir que nos vamos a quedar allí porque otro fulano de la iglesia, porque otra fulana de la iglesia lo hace. Eso sería llamado inmadurez. Usted y yo, amada iglesia, el día, lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a repetir, el día que usted y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, no fuimos obligados a punto de pistola ni a punta de cuchillo. Lo hicimos porque el Espíritu Santo trabajó en nuestro corazón y ese día no le preguntamos a papá, no le preguntamos a mamá, no le preguntamos a la esposa, no le preguntamos al esposo si ellos querían que aceptáramos a Jesús. Fue una decisión personal y hemos entrado en una decisión personal y lo hemos hecho con Cristo. De igual manera, amada iglesia, en el camino hacia la vida eterna hasta cuando Cristo venga, todas las decisiones en el Señor son decisiones personales. Si usted no va a la vigilia, no le puede estar preguntando al tío, al sobrino, mira, ¿querés que vaya? No, es una decisión personal. ¿Cómo aceptaste a Cristo? Que está la vigilia, está el ayuno, está en los cultos, no le vas a estar preguntando a tu tío, no le vas a estar preguntando a tu tía si quiere que vaya, qué piensa ella. No, tú, amado hermano o hermana, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, ni siquiera a punta de pistola ni de cuchillo. Entonces hoy, de la misma manera, tú y yo tenemos que buscar del Señor, sobre todo cuando usted y yo sabemos que ir a la presencia de Dios, alzar los ojos, voy a decir de esta manera, remontarnos a las alturas, es una delicia y es una bendición. Si usted está en el Señor y todavía no considera las cosas espirituales como una delicia, un gozo en su corazón, amado hermano, amada hermana, algo está mal en su vida y tiene que corregirlo si es hijo de Dios o hija de Dios lo antes posible. Ahora, vemos entonces, amada iglesia, acá en esta historia que hemos leído de Génesis, a Isaac y Rebeca. Y aquí vemos, amada iglesia, que ambos son personas que alzan sus ojos, Dicho de otra manera, son personas que saben qué remontarse a las alturas. Son personas que han salido de lo común a ser personas especiales. Usted y yo hemos salido de lo común. En el mundo hay un estilo común de vivir, pero hay un estilo especial para vivir. Y el estilo especial es no caminar con las costumbres
de las multitudes de este mundo, el cual las costumbres son el pecado, la desobediencia, la rebeldía, la inmundicia, el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, el robo, el asesinato. Esas son algunas cosas normales y acostumbrados en este mundo. Usted y yo somos especiales, somos personas que hemos sido llamados a las alturas. Somos personas que estamos conscientes 100% que para Dios no hay nada imposible, que si usted y yo nos remontamos a las alturas, toda lucha, toda dificultad caerá. ¿Por qué? Porque toda lucha, toda potestad infernal, todo problema no soporta cuando tú y yo nos vamos a las alturas. Toda lucha, todo problema no soportará irnos asediando cuando usted y yo nos hemos decidido a buscar de la presencia de Dios. Tienen que caer, y eso usted lo sabe. Y aquí vemos, amada iglesia, el alzar los ojos tanto de Rebeca como de Isaac nos habla. Y esto, amada iglesia, Isaac y Rebeca también es un tipo de Cristo con la iglesia. Espero que entiendan eso. Es un tipo de Cristo con la iglesia. Isaac tipifica de alguna manera a Cristo y Rebeca tipifica a la iglesia. Y Eleazar, el que fue mandado a traer a la esposa, tipifica al Espíritu Santo. Aunque ese no es el tema, pero te lo menciono, algunos pues ya lo sabemos. Entonces, de alguna manera, acá Isaac tipifica al esposo celestial que alza los ojos y divisa a lo lejos a su amada que va llegando, oiga, a aquel lugar, a quien el esposo celestial introducirá en la casa de su padre, Cristo. De la misma manera que Isaac y Rebeca están allí y vemos este cuadro, de la misma manera Cristo, amada iglesia, está alzando sus ojos para el momento cuando la iglesia entre a las recámaras celestiales y estemos con Cristo, a las recámaras que están listas, allí con el Padre, bendito sea el Señor. Te estoy mencionando de alguna manera lo que tipifica esto espiritualmente, allá en el cielo. La esposa Rebeca, juntamente con Eleazar, que van llegando en este momento, han tenido un largo viaje y han tenido que atravesar desiertos, han tenido que atravesar diferentes situaciones para llegar hasta donde está Isaac, que simboliza al esposo, a Cristo. De igual manera, amada iglesia, usted y yo, como la esposa del Cordero, Cristo que nos está esperando y constantemente está alzando los ojos para ver el momento en el cual la esposa aparezca, también la iglesia en este mundo hemos pasado cada quien por diferentes desiertos. No hay creyente que no haya pasado por desiertos. Al cielo no llegará ningún creyente que diga que no sabe qué es un desierto, que diga que no sabe qué es una prueba, que diga que no sabe qué son problemas. Al cielo llegará gente que se graduó de los problemas, que se graduó de las pruebas, las dificultades, gente que superó, no en su fuerza, sino confiando, trascendiendo las alturas, alzó sus ojos. Así que, así como la esposa de Isaac había pasado por diferentes desiertos, la iglesia, no podemos negarlo, amados, que hemos pasado por diferentes desiertos en este mundo. Estuvo la esposa de Isaac, Rebeca, expuesta a diferentes dificultades. De igual manera, la iglesia del Señor. La esposa, vemos aquí, amada iglesia, en el versículo 64, que también alzó sus ojos para ver a su esposo que venía a su encuentro. Y reverentemente la esposa y Rebeca se prepara para el encuentro con su esposo Isaac. Y es preciso, amada iglesia, que su belleza sea solamente para su esposo Isaac. De igual manera, amada iglesia, la iglesia del Señor, estamos hablando de hombres y mujeres, aquí no estoy hablando de mujeres, la esposa de Cristo, hombres y mujeres en esta tierra, debemos de conducirnos en una vida reverente, alzando los ojos
en todo momento que los desiertos se pongan candentes, hay que ir a las alturas, hay que alzar los ojos a las alturas, y ahí nuestro amado nos dará fuerza para seguir adelante hasta el día cuando llegue, en la cual usted y yo nos vamos a reunir con Cristo Jesús. Pero toda nuestra belleza, toda nuestra vida debe de estar guardada reverentemente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos, amada iglesia, y la Biblia lo habla, no podemos estar en dos caminos. No podemos ser árbol que va a dar dos tipos de fruto. Tenemos que ser el hijo o la hija de Dios que Dios quiere que seamos. Y para eso tenemos que alzar nuestros ojos y remontarnos a las alturas. Habrán dificultades, habrán luchas, pero las dificultades y las luchas son para que usted y yo conozcamos más al Dios que tenemos, pero si nos remontamos a las alturas. Si no nos remontamos, amada iglesia, no es problema de Dios, es problema de nosotros. Aquí vemos entonces a Rebeca, que simboliza de alguna manera la iglesia del Señor. Aquí abajo, pronto Rebeca será la hora de encontrarse con su señor Isaac y terminará el fin del viaje. De igual manera, amada iglesia, pronto viene el final del viaje de la iglesia. Pronto viene el final del viaje de la iglesia. El día y la hora en la cual tú y yo aceptamos a Jesús, el viaje, la espera del Isaac espiritual Cristo por la Rebeca espiritual que es la iglesia, pronto se espera, se termina y usted y yo vamos a entrar a las recámaras del Padre Celestial que están preparadas para la iglesia del Señor. Pero no nos confiemos, no nos debilitemos, no nos adaptemos a este mundo y sus pecados, no nos adaptemos al estilo de vida de muchas amistades que podemos tener. Todos, amada iglesia, todos, hombres y mujeres, no podemos negar que tenemos amistades en este mundo, pero no nos vayamos a adaptar a las costumbres de esas amistades, ni mucho menos a abrir nuestro corazón y nuestro oído a este mundo y las amistades. El corazón y el oído debe estar abierto a la presencia de Dios, si es que usted y yo nos remontamos a las alturas. Aquí hemos visto, amada iglesia, en esta historia, que el esposo alzó sus ojos, y con sus ojos, el esposo, con sus ojos la está siguiendo. O sea, la vista del esposo quedó en la esposa y la está siguiendo. Ahora, el esposo espiritual tuyo y mío es Cristo. Y que tú y yo ahora seamos la esposa de Cristo, eso costó sangre en el madero, eso costó sufrimiento, eso costó, se pagó un precio que nadie podía pagar, Cristo lo pagó, y tú y yo debemos de estar con una actitud de estar alzando los ojos hacia Él. Hacia Él tenemos que estar alzando nuestros ojos, de quien cada día, amada iglesia, se acerca paso a paso a encontrarnos como iglesia de Cristo. Alcemos más seguido los ojos hacia aquel, amada iglesia, que viene en nuestro encuentro. Así como Rebeca alzó sus ojos y vio a lo lejos a su Señor y guardó compostura, se cubrió ella como esposa que se iba a encontrar con Isaac su esposo. De igual manera, amada iglesia, en cuanto más cerca esté el momento de llegar frente a Cristo, debemos de estar en una actitud de compostura, de cuidarnos, de guardarnos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vemos también, amada iglesia, otra cita bíblica saliendo de este ejemplo que acabamos de ver. Está Mateo 17:8. Allí vemos, amada iglesia, otro ejemplo, Mateo 17:8, y dice, alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿A quién tenemos que estar viendo tú y yo? A Jesús. Allá Hebreos lo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A quién tenemos que estar viendo? A Jesús. La palabra nos exhorta, iglesia del Señor, a ti y a mí. Si somos hijas o hijos de Dios, no solamente de palabra, deben de haber hechos en nuestra vida. Debemos de examinarnos a nosotros mismos, como David en una ocasión le dijo al Padre, examíname, escudriñame. Pues debemos nosotros meditar en nuestra vida si nuestros hechos y nuestras actitudes son de hijos o hijas de Dios.
pero la palabra, iglesia del Señor, nos exhorta a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, allá en Hebreos 12:2. Y nos dice que aportemos, que pongamos la mirada no en otras cosas, no en otros objetos, sino que pongamos la mirada y la fijemos exclusivamente en Cristo. De acuerdo a Mateo 17:8 que hemos leído, alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. De igual manera, amada iglesia, usted y yo nos estemos poniendo la mirada donde no tenemos que ponerla. Desde el día que tú y yo hemos aceptado a Cristo, hay un lugar donde todo creyente, hombre o mujer, no importa la edad, tenemos que poner la mirada y es en Cristo. Si tú o yo la estamos poniendo en otra cosa, nuestros frutos no son de hijos ni hijas de Dios. Porque si estamos poniendo la mirada en otras cosas, parece ser que estamos perdiendo el título de hijos o hijas de Dios. Parece ser que nos estamos pareciendo más al mundo. Parece ser que nos estamos pareciendo más al que adora imágenes. Parece ser que nos estamos pareciendo más al que es borracho. Parece ser que nos estamos pareciendo más al que mata. Porque hemos dejado de poner nuestra mirada en Cristo y la estamos poniendo. Todas las personas que ya te mencioné con ciertos títulos son personas que no les interesa poner la mirada en Cristo. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, allí debe de estar nuestra mirada fijada exclusivamente solamente en Cristo. Si estamos, amada iglesia, esperando a Jesús, alcemos los ojos y que sea Cristo el único en la cual pongamos nuestra mirada. Quiero que leamos Lucas 6:45. Lucas 6:45 y con esto vamos concluyendo este día y este culto. Y el tema, pues no te puedo decir que hoy terminamos, pero este día y esta hora sí. Lucas 6:45 dice, oiga, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno tiene un buen tesoro y de ese saca, lo tiene en su corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, porque ese es su tesoro, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el mundo solo hay dos tipos de personas. Personas con corazones malos y personas con corazones buenos. Personas que se remontan a las alturas y personas que les gustan los valles, lo bajo, lo que no es de Dios. Amada iglesia, la palabra dice en Deuteronomio 28:13, te pondrá Jehová, dice, por cabeza y no por cola, y estarás encima y solamente, y no estarás debajo. Oiga, ¿a dónde dice Dios que tenemos que estar? Encima. ¿A dónde Dios que dice que nos ha puesto? Nos ha puesto como cabeza y no por cola. Cuando habla de cabeza está hablando lo alto. La cabeza, si usted se fija, hablando físicamente, la cabeza nunca la andamos en los pies. Nunca la andamos en los pies. La cabeza está arriba y Dios nos quiere al creyente que de alguna manera, como el águila, nos quiere en las alturas, nos quiere arriba, no nos quiere abajo. Pero si por algo está esta cita bíblica es porque en el correr de la historia y aún en la Biblia vemos gente que a pesar que conocía y sabía, no quisieron vivir como Dios quería. Amada iglesia, hemos sido ganados con sangre en el madero para que nos mantengamos alzados los ojos, para que usted y yo nos remontemos en las alturas, como el águila fue hecha para las alturas. El creyente, usted querido hermano, usted querida hermana que está detrás de esa pantalla, hemos sido llamados para remontarnos a las alturas. Si usted está viviendo en los valles, está viviendo en las zonas bajas, es porque usted, querido hermano, hermana, joven, jovencita, lo ha decidido. El deseo de Dios jamás ha sido a ese. Y mientras usted y yo estemos allí, ahora que ya conocemos un tanto de la palabra y seguimos estando allí, va a ser difícil en tu corazón. Nunca te vas a olvidar. Y toda aquella persona, hombre o mujer que ha conocido de la palabra y aún así decide seguir viviendo en los valles, cuando Dios nos ha llamado en las alturas, el día de mañana que sea el crujir de dientes, te vas a acordar que tuviste la oportunidad y que se te aconsejó que nos remontáramos a las alturas. Dios le bendiga, amada iglesia, en esta oportunidad. Si Cristo no ha venido, pues nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.